¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y vaya, pues en Argentina, el canal de televisión de noticias más importante, C5N, ya propone a Francisco como líder mundial, es decir, entre paréntesis como el anticristo, para que se establezca un gobierno mundial para combatir la pandemia. Bueno, esta noticia es bastante relevante. Les voy a decir por qué. Primero, no es la primera vez que ya se propone a Francisco como el anticristo. Se le propone como ese líder mundial, económico, político y educativo también. Entonces está reuniendo ya Bergoglio todas las características del anticristo. Aquí la duda que cabe es que él va a recibir todos los poderes y después pueden ocurrir dos cosas: que él conserve esos poderes ya entregados o que los entregue a otra persona que efectivamente sería ya el anticristo, no un anticristo, sino ya ese personaje abominable bíblico. Pero Francisco está haciendo un trabajo relevante, importantísimo, para que esta sucesión de hechos ya se lleven a cabo a nivel mundial. Ahora fíjense bien, estas noticias no es una ocurrencia de un solo presentador. El presentador que ustedes tienen en pantalla pues es solamente un títere. A él le pasan una hoja con las noticias que él tiene que leer y son los poderes mundiales los que fijan la pauta para las noticias que tienen que presentarse a nivel global. Entonces, pues esta noticia la verdad es que es estremecedora, hermanos, no podemos ignorarla. ¿Por qué? Hay varios puntos relevantes. El segundo es que se están aprovechando de esta pandemia para proponer a Francisco como líder mundial o anticristo, que es lo mismo. Entonces, si se están aprovechando de esto es porque ellos mismos ya están en conocimiento de que la pandemia iba a ocurrir. Estas noticias que se están dando, sobre todo en Argentina, no son coincidencia. Ya tenía planeado que iba a ocurrir la pandemia y después, hermanos, que se iba a hacer esta propuesta para Francisco como líder. Recuerden que meses anteriores, ya en el Foro Económico en Argentina, ya se había propuesto a Bergoglio como líder económico, ahora como este líder para acabar con la pandemia. Pero hay que tener un punto muy claro, hermanos, que Francisco ya lleva varias oraciones en Roma y las cosas han empeorado. Supuestamente él ha pedido a Dios el fin de esta peste, pero en España, desgraciadamente, donde yo quiero muchísimo a mis hermanos que viven allá. ¿Por qué? Porque de España México recibió la fe católica. Fue un instrumento importantísimo que Dios utilizó para que la Nueva España, el nombre anterior de México, fuera evangelizada y haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora en España las cosas están mucho más graves cada vez. Estos días ya han alcanzado picos de muertes, desgraciadamente, y las muertes son terribles porque nuestros hermanos españoles allá, católicos, mueren en soledad, y esto es algo terrible. Es lo peor que le puede ocurrir a alguien: tener que agonizar, tener que fallecer en soledad sin sus familiares y aislado, hermanos. Entonces, esto que está ocurriendo es terrible, y las oraciones de Francisco, como les venía diciendo, no han servido de nada, sino que al contrario parecen desatar la ira de Dios, porque las cosas siguen agravándose. Entonces, el hecho de que este presentador argentino de C5N, el canal más importante de Argentina, esté ya proponiendo a Bergoglio, no es una coincidencia, sino que es parte de este plan para este nuevo orden mundial que quieren establecer. Yo les quiero recalcar, hermanos, un punto destacable, es decir, importantísimo, que es que esta pandemia ya tenía como plan anterior, desde que antes de que surgiera, que todo el curso económico del mundo iba a caer. Es decir, si ustedes se fijan, desde que empezó esta pandemia a nivel global, las bolsas de valores a nivel mundial, sin excepción, se han desplomado día tras día. Hace apenas unos días, ya la bolsa, el Dow Jones
de Nueva York se había desplomado 13.75 puntos, pero solamente en un mes. Esto es catastrófico. Entonces, si esto apenas empieza, imagínense cómo va a seguir las cosas. El precio del petróleo sigue cayendo de una manera estrepitosa. Aquí en México ya llegamos a la cantidad ridícula de $9 por barril. Es decir, el agua embotellada ya cuesta más caro que el petróleo. Hermanos, entonces esta noticia es bastante importante, hermanos. Hay que estar muy en contacto. Yo le agradezco a la persona que me envió esta noticia. Por favor, ya saben, mi número de teléfono, de WhatsApp, mi correo. Yo también dependo de ustedes para que ustedes también me estén informando y todos juntos nos vamos llenando de más conocimiento. Hermanos, ya para terminar, recuerden que Francisco es el octavo rey del Apocalipsis. Los 7 reyes que están descritos en el libro de Apocalipsis ya no están. 6 fallecieron y uno sigue vivo, que es Benedicto XVI, pero el octavo rey es Francisco y es la bestia que emerge del mar. Entonces, no es poca cosa que ya esté descrito incluso en el libro de Apocalipsis. Aquí la situación más delicada es que las cosas se están acelerando de una manera exponencial. Hace apenas unos cuantos meses, en diciembre, surgió esta pandemia, aparentemente en China, pero quiero que ustedes sepan, hermanos, que ya en noviembre había una neumonía atípica en Italia y desde noviembre los vuelos internacionales siguieron para todo el mundo, es decir, sin que todavía se supiera el origen y la clasificación pandémica del virus. Ya había vuelos internacionales y todavía hay países como México en los que siguen aterrizando estos vuelos. Es decir, todavía extranjeros siguen viniendo a México sin restricción en muchísimos aeropuertos. Esto es gravísimo. Entonces, desde noviembre, diciembre, ya estamos en abril y sigue todavía esta pandemia que apenas empieza. En Estados Unidos se ha anunciado que lo más grave viene en abril y sí estamos viendo que es en Nueva York donde se están sufriendo las calamidades más impresionantes, hermanos. Estamos viviendo realmente ya la parte final del apocalipsis. Después de esto, ¿qué sigue, hermanos? Ya estamos viendo el colapso mundial económico, ya está la peste, ya solamente falta una guerra importante a nivel mundial, que sería la Tercera Guerra Mundial. Después, ¿qué va a venir? Pues el anticristo se va a presentar presentando la paz y seguridad en Medio Oriente y quizás también en todo el mundo. Y entonces ya viene este reinado de maldad. Estamos ya a unos cuantos pasos. Ahorita es el momento más oportuno de arrepentirse, de convertirse y de cambiar nuestras vidas. No solamente basta con decir, ya me arrepentí, ya me convertí. Incluso en nuestra casa se tiene que mostrar nuestra conversión o en el lugar en donde estemos. Cambiar todas esas actitudes, incluso hasta pensamientos, todos aquellos pecados escondidos que aún tienen algunos hermanos, es momento ya de sacarlos a la luz y que sean ya eliminados para siempre, porque ya no va a haber tiempo. Es la hora cero, hermanos, ya es la hora cero. Estamos en contacto.